Es una bendición para mí, mis estimados hermanos, poder estar con ustedes un día más para poder compartir la palabra del Señor, para poder tener un tiempo especial con nuestras familias, orando, buscando el rostro del Señor. Quiero con ustedes compartir en esta hora el tema que le hemos titulado El aceite de la viuda. Es un pasaje que usted conoce y que lo vamos a ver hoy a través de la palabra del Señor. Lo vamos a ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 7. Vamos a ir desarrollando este tema. Dice el versículo 1: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Vemos a esta mujer en esta situación muy difícil. Podemos ver a esta mujer con mucha angustia y en un momento de tribulación. Acababa de morir su esposo y él pues era un profeta de Dios, era un hombre que le servía al Señor y tenía un buen testimonio, porque ella le dice a Eliseo: era temeroso de Jehová. Esto de enfrentar a la partida de un ser querido es muy doloroso, es muy difícil, y tan solo ese evento pues nos produce inestabilidad emocional, incertidumbre hacia el futuro. En el caso de esta mujer, tener la responsabilidad de tener pues 2 bocas que alimentar, y estaba viviendo un momento muy difícil, pero esta mujer, en su angustia, en su necesidad, en su momento de dificultad, busca al Señor, busca a Dios a través de este hombre, a través de este profeta. El Salmo 50:15 nos dice: E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Esa palabra trae mucho consuelo para nuestra alma, sabiendo que tenemos a un Dios que nos invita a que le invoquemos en ese día de la angustia, en ese día de la necesidad. Y Él nos dice: te libraré y te honraré, y tú me honrarás, dice. Debemos nosotros de atesorar la palabra del Señor, y debemos de hacer lo que esta mujer hizo en el momento de la angustia, en el momento de la necesidad. Ella buscó al profeta de Dios. En pocas palabras, buscó al Señor para que el Señor pudiera atender su petición. Pero es tremendo, porque acababa de morir su esposo, y no solo llegaba hasta ahí esta situación. Vemos también que esta mujer todavía recibe otra noticia, y es que el acreedor había llegado para cobrar una deuda que había dejado su esposo, y ella, sin tener recursos para pagarla, sin tener de qué echar mano, entra en una situación bien complicada, bien difícil, y debe de entregarle a sus ella le pide a sus 2 hijos para poder saldar la deuda que había dejado su esposo. Es tremendo, porque en ese tiempo a la gente pobre o a los deudores se les permitía pagar sus deudas vendiéndose a sí mismos o a sus hijos como esclavos. Y Dios ordenó a los ricos y a los acreedores que no se aprovecharan de esta gente en sus momentos de necesidad extrema. Eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 15, y yo le voy a leer los versículos del 12 al 14. Dice: Si algún israelita, hombre o mujer, se vende a sí mismo como esclavo, no se le podrá obligar a trabajar más de 6 años. Cuando llegue el 7º año, se le dejará en libertad. Además, el que lo haya comprado deberá compartir con él las bendiciones que Dios le haya dado, para que no se vaya con las manos vacías. Deberá darle parte del ganado, del trigo y del vino que tenga. Usted, si gusta, después puede
leer todo el capítulo 15 del libro de Deuteronomio, en donde pues Dios a través de la ley establece esto, pero es importante ver que este hombre, este acreedor, conforme a lo que la ley se había ordenado, él lo hacía, pero ya lo hacía de una forma ya mezquina, aprovechándose de la situación de esta mujer. Y el acreedor de esta mujer pues no estaba actuando en el espíritu de la ley de Dios. Pero el acto bondadoso de Eliseo demuestra que la compasión va más allá del simple cumplimiento de una ley. Nosotros también debemos demostrar compasión hacia nuestros semejantes. Debemos también ser hombres y mujeres compasivos ante la necesidad, ante la dificultad. Pero sigamos leyendo, miren lo que dice el versículo 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ahora viene la pregunta del Señor para nuestra vida. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos en nuestros hogares? ¿Qué tenemos en nuestra casa? Porque lo que sea que usted y yo tengamos, eso es suficiente para Dios para poder hacer un milagro. Solo para ponerle algunos ejemplos, para Elías solo bastaba un poco de harina y aceite, y Dios no los dejó morir de hambre. Jesús, con 5 panes y 2 peces, dio a comer a más de 5,000 personas. A Moisés le preguntó el Señor: ¿qué tienes en tu mano? Y él contestó: una vara. Y esa vara vino a ser vara de Dios, que obró grandes milagros a través de este siervo Moisés. Lo que usted y yo tengamos, lo que usted y yo poseamos, eso es suficiente para Dios. No importa si usted tiene mucho o tiene poco, Dios se va a glorificar en eso. Dios va a multiplicar eso que usted y yo tenemos. Nosotros tenemos que caminar bajo las circunstancias, sino que tenemos que caminar bajo la gracia de Dios, no bajo las circunstancias que hay en medio o las que están alrededor nuestras. Debemos de caminar bajo la gracia de Dios. Y lo que necesitamos es entregar todo lo que tenemos al Señor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Miren el versículo 3 dice: y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas, le dice. Mire qué es lo que Dios quiere. Dios quiere tinajas vacías y no pocas. Dice que quería muchas. Esta viuda tenía que ir afuera. Su fe estaba siendo probada al tener que ir afuera a buscar estas tinajas vacías. Al igual que usted y a mí, a veces Dios tiene que probar nuestra fe. Pero Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. A esta mujer le estaban probando su fe cuando la envían afuera a buscar esas tinajas. Pareciera una instrucción que no tenía sentido, pero por fe ella se movió. Y veamos lo que ocurre en el versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Mire qué tremendo esto, que todo lo que nosotros hacemos en nuestra casa, en nuestro hogar, produce milagros. Y este es un tiempo importante para usted y para mí, y que podamos hacer lo que esta mujer hizo. Acató la indicación del profeta, y la instrucción era: enciérrate tú y tus hijos,
y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Dónde se dio el milagro? ¿Dónde se dio lo que ocurrió con esta mujer? Fue en lo secreto, fue en su casa, fue encerrándose en su casa. Este es un buen tiempo para que usted y yo, encerrados con nuestras familias, podamos buscar al Señor y podamos entrar en sus aposentos, buscar de su presencia. Mateo 6:6 nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el versículo 7 dice: vino a ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Mire, Dios siempre responde nuestras peticiones porque Él es Dios todopoderoso. Yo quiero terminar con este texto en Efesios 3:20 que nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga en esta noche. Oremos con nuestras familias, busquemos al Señor en lo secreto y Él nos va a recompensar en público, como dice su palabra. Así como el Señor vino y trajo este milagro a esta mujer que estaba en una situación muy difícil, así el Señor va a obrar con cada uno de nosotros. Que el Señor me lo bendiga.